Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6 del grupo 14 del semestre 4 y vamos a exponer sobre el aparato reproductor femenino. Mi nombre es Mendoza Cabello Ismael. Rodríguez Ayala María Fernanda. Pérez Ramírez Fernanda. Rodríguez García Ana Karen. Rivera Cristino Miguel Ángel. Y Sánchez Martínez Jocelyn. Bueno, en función del sistema. El aparato reproductor femenino permite que una mujer produzca óvulos, tenga relaciones sexuales, proteja y nutre el óvulo fertilizado hasta que éste se desarrolle por completo. Los órganos implicados en el sistema reproductor se dividen en externos e internos. Los externos son genitales, los genitales externos, la vulva, son los órganos del sistema reproductor femenino ubicados en el perineo, fuera de la pelvis, y incluyen las siguientes estructuras anatómicas. El monte del pubis es una masa de tejido adiposo subcutáneo ubicada anterior a la sínfisis púbica. La piel que recubre el monte del pubis está cubierta con un parche triangular de vello púbico. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos longitudinales cubiertos de vello púbico. Son la parte más lateral de la vulva y se extienden desde el monte del pubis hasta el periné. Los dos labios mayores se fusionan anteriormente y posteriormente. El clítoris es un órgano eréctil y está situado en la parte más superior del vestíbulo de la vagina. El clítoris está rodeado por la parte anterior de los labios menores y tiene tres partes: el tallo, el cuerpo y el glande. El cuerpo consta de dos cuerpos cavernosos y dos puntos de unión. El vestíbulo de la vagina es la región entre los labios menores y esta zona perineal contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra femenina y las aberturas para los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayor y menor. Después están los órganos internos, que estos se encuentran dentro de la cavidad pélvica e incluyen los siguientes. La vagina. La vagina es el órgano sexual femenino interno que se encuentra más hacia el exterior y esta se extiende desde el útero hasta la vulva. Se encuentra de forma posterior a la vejiga urinaria y la uretra y de forma anterior al recto. El extremo superior de la vagina está unido al cuello del útero, o también conocido como cervix uterino. El extremo inferior de la vagina se abre hacia el vestíbulo de la vagina justo detrás del orificio uretral. El orificio vaginal puede estar parcialmente cubierto con una membrana de nombre himen. Después se encuentra el útero o matriz, que es un órgano muscular hueco ubicado en lo profundo de la cavidad pélvica. El útero se ubica de forma anterior al recto y de forma superior a la vejiga urinaria. Y además se encuentra normalmente en una posición de anteversión, que esto es inclinada hacia la pared abdominal anterior, y de anteflexión, que esto es inclinada hacia adelante en la relación del cuello del útero. El revestimiento endometrial del útero prolifera cada mes en preparación para la implantación del embrión. Si ocurre la fertilización, el útero actúa para albergar al feto en crecimiento y su placenta. Si no se produce el embarazo, el revestimiento endometrial se desprende durante la menstruación. Este mismo se divide en tres partes principales: el cuerpo, que es la parte principal del útero, y este está conectado a las trompas uterinas o trompas de falopio a través de los cuernos uterinos. El cuerpo tiene una base de fondo y una cámara interna, que es la cavidad uterina. El istmo, que es la parte contraída del útero, esta se encuentra ubicada entre el cuerpo y el cuello uterino. Después, el cuello del útero o cervix uterino, que es la parte inferior del útero y consta de dos partes: una supravaginal y una vaginal, y dos orificios, el orificio interno y el orificio externo, y un canal cervical. Después están los ovarios, también conocidos como gónadas femeninas. Estas son bilaterales y liberan el óvulo con el propósito de facilitar su fertilización. Además, actúan como glándulas endocrinas, secretando diversas hormonas necesarias para la fertilidad, la menstruación y la maduración sexual de la mujer. Una de ellas son el estrógeno y la progesterona. Cada ovario está ubicado en la fosa ovárica de la pelvis verdadera, adyacente al útero y debajo de las trompas uterinas. Después siguen las trompas uterinas, o también conocidas como trompas de falopio. Estos son órganos musculares bilaterales que se extienden desde los cuernos uterinos hasta los polos superiores de los ovarios. Las trompas uterinas son el sitio habitual para la fertilización del óvulo. También transportan el cigoto resultante al útero para su implantación. De estas mismas se distinguen tres regiones:
el infundíbulo que capta el óvulo liberado, la ámpula o ampolla, que es donde ocurre la fecundación, y el istmo, que son donde los espermatozoides son captados para la fecundación. Después, la ovogénesis, que es un proceso que consiste en la formación de los gametos femeninos dentro del ovario, el cual comienza antes del nacimiento y se prolonga durante la vida reproductiva de la mujer. Este cuenta con dos fases, la fase de multiplicación y la fase de crecimiento y maduración. El ciclo ovárico, que es una fase folicular o foliculogénesis, que es el proceso de crecimiento y maduración folicular, que culmina con la ovulación. Un folículo ovárico es una estructura compuesta por células de la granulosa que rodea el ovocito y dentro del cual se desarrolla la ovogénesis o división meiótica del ovocito. Este está sujeto a mecanismos hormonales que garantizan la formación de ovocitos maduros. La ovulación, que es la liberación del óvulo casi maduro, y la fase luténica o lutea después de la ovulación es el folículo que se colapsa el tejido roto, sangra y comienza a cicatrizar formando un coágulo denominado cuerpo hemorrágico, que después se transforma en un cuerpo amarillo llamado cuerpo lúteo y es mediado por los niveles elevados de HL. El ciclo uterino. Bueno, cabe resaltar que el primer periodo menstrual se conoce como menarca. El ciclo uterino se divide en 3 etapas. La primera fase es la fase menstrual del día 1 al día 4 y se expulsan al exterior por la vagina las capas superficiales del endometrio del útero, conocido como menstruación por la disminución de los niveles plasmáticos de estrógenos y progesterona. El cuerpo lúteo se encuentra pues atrofiado. La fase 2, que es la fase proliferativa del día 5 al 14 y coincide con la fase folicular del ciclo ovárico. Las células endometriales se multiplican y preparan la destrucción que tuvo lugar en la hormona encargada que es el estrógeno, y la fase 3, que es la fase secretora, que es del día 15 al 28, y coincide con la lútea del ciclo ovárico. En esta fase, el endometrio se prepara para la implantación del óvulo si este fue fecundado. Las hormonas responsables son los estrógenos y la progesterona. La menopausia, que es cuando una mujer deja de menstruar, es aproximadamente de los 45 a 50 años. La gestación o embarazo es el proceso en el cual crece y se desarrolla el feto en el interior del útero. Comienza con la fecundación y termina con el parto. Dura aproximadamente de 38 a 42 semanas o 9 meses. El desarrollo embrionario es el primer trimestre de gestación. Se inicia en el momento en el que el cigoto comienza a dividirse y culmina luego de 2 meses u 8 semanas de vida intrauterina. En esta etapa se distinguen 3 procesos. La segmentación. En la segmentación, el cigoto se divide por la mitosis en 2 células, que son los blastómeros, que continúan dividiéndose durante los siguientes días. Al cuarto día, el embrión ingresa al útero. Ya está formado por 16 células y se denomina morula. Al quinto día, algunos blastómeros forman el trofoblasto que rodea a una masa de células internas que forman el embrión-blasto y una cavidad interna denominada blastocele. La estructura resultante recibe el nombre de blastocito o blástula. En la gastrulación es el proceso de transformación del blastocito en un embrión organizado en 3 capas llamado gástrula. La gastrulación comienza luego de la implantación y culmina alrededor de la 3ª semana de desarrollo. Después de la 3ª semana de desarrollo, las células de la blástula se disponen en 3 capas germinales: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, a partir de las cuales se van a crear y van a organizar los distintos órganos. En la organogénesis es el proceso en el que se forman los órganos a partir de las capas embrionarias. El ectodermo formará la epidermis, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos, el encéfalo, la médula espinal y el notocardio. Son los primeros órganos en formarse. En el mesodermo dará el origen al esqueleto, con sus huesos y cartílagos, al sistema reproductor, al sistema circulatorio, músculos y riñones. En el endodermo formarán las estructuras asociadas al sistema digestivo y respiratorio. El desarrollo fetal comienza en el 3er mes y finaliza en el nacimiento.
El embrión pasa a llamarse feto. Se desarrolla la musculatura, la que permite los primeros movimientos del embrión. El encéfalo comienza a mandar impulsos nerviosos y se producen algunos reflejos simples en el primer mes. El feto presenta todas sus estructuras reconocibles en humanos, que son los ojos, los oídos y más. Aparece la columna vertebral y se desarrolla en el sistema reproductor y se forma la orina. En el segundo trimestre de gestación, en el cuarto mes, el feto crece, aumenta de peso, aparece pelo en la cabeza y en el cuerpo. A final de quinto mes, el feto succiona el pulgar dentro de su boca. En el sexto mes, empieza a acumular grasa, la piel se torna rosada y las células alveolares del pulmón comienzan a producir el surfactante pulmonar. En el tercer y último trimestre de gestación, que abarca de la semana 27 hasta el final del embarazo, el feto adquiere la mayor parte de su peso y ocurre la diferencia de algunos órganos y tejidos. El sistema nervioso central ya es capaz de controlar los movimientos respiratorios y la temperatura corporal. Cualquier nacimiento antes de la semana 37 de gestación se puede considerar como un nacimiento prematuro. Bueno, también dentro del aparato reproductor podemos encontrar algunas enfermedades. Antes que nada, Hernán define la enfermedad como un desequilibrio biológico-ecológico o como una falla de los mecanismos de adaptación del organismo y una falta de reacción a los estímulos exteriores a lo que está expuesto. Este proceso termina por producir una perturbación de la fisiología y o anatomía de los individuos. Algunas de las enfermedades podemos encontrar como lo que es el cáncer de ovario, que se origina cuando una célula presenta alguna anomalía o ha envejecido. Por lo general, la célula muere. El cáncer surge cuando algo sale mal durante este proceso, ocasionando que las células anormales pues se reproduzcan y las células viejas no perecen como debería suceder. El cáncer de ovario suele no ser detectada en las primeras etapas hasta que se extiende a la pelvis y el vientre. Y en esta etapa, pues el cáncer de ovario suele ser muy difícil de tratar y puede ser mortal. No hay una causa exacta del cáncer de ovario, aunque hay médicos que han identificado factores que pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. El cáncer de ovario suele no tener síntomas en las primeras etapas. Las etapas más avanzadas suelen tener síntomas, pero estos pueden ser poco específicos. Algunas zonas de dolor, pues puede ser el abdomen o pelvis y pues se pueden presentar cambios de hábito en la defecación, indigestión, meteorismo, pérdida de peso y apetito. Algunos de sus factores de riesgo está el historial familiar, la edad, la raza, la infertilidad, la identidad sexual, la regularidad y ciclo menstrual, entre otros. Los quistes ováricos son un saco o bolsa membranosa que contiene una sustancia sólida o líquida dentro de un ovario o en su superficie. Los quistes ováricos suelen desaparecer después de meses, sin embargo, si no lo hacen, pueden ocasionar complicaciones. Los quistes de ovario suelen formarse cuando el folículo que normalmente libera un óvulo no se abre. Esto hace que se acumule líquido y se forme un quiste. Otro caso común de quiste de ovario ocurre después de que el folículo libera el óvulo y se vuelve a cerrar erróneamente y acumula líquido.
La mayoría de los quistes de ovario tampoco provocan síntomas. En algunos casos puede presentar menstruación irregular, dolor durante las relaciones sexuales o movimientos intestinales, así como pues sus áreas de dolor son la espalda, lateral del cuerpo o la pelvis. Y La insuficiencia ovárica primaria ocurre cuando los ovarios dejan de funcionar como deberían antes de los 40 años. Cuando esto sucede, los ovarios no producen cantidades normales de la hormona estrógeno ni liberan óvulos regularmente. A esta afección también se le llama insuficiencia ovárica prematura y suele provocar infertilidad. Las mujeres con insuficiencia ovárica primaria pueden tener periodos irregulares u ocasionales durante años e incluso pueden quedar embarazadas. Sin embargo, las mujeres con menopausia prematura dejan de tener periodos y no pueden quedar embarazadas. Los síntomas son la dificultad para quedar embarazada, los calores, los sudores nocturnos, la sequedad vaginal, ojos secos, irritabilidad o dificultad para concentrarse y disminución de deseo sexual. Las causas de la insuficiencia ovárica son las toxinas, una respuesta del sistema inmunitario al tejido ovárico, los factores desconocidos. La causa de la insuficiencia ovárica primaria a menudo se desconoce idiopática. Tu proveedor de atención médica podría recomendarte pruebas adicionales para encontrar la causa, pero en muchos casos esta sigue siendo incierta. Los factores de riesgo son la edad. El riesgo aumenta entre los 35 y 40 años, aunque no es común en menos de 30 años. La insuficiencia ovárica primaria es posible en mujeres jóvenes o adolescentes, antecedentes familiares y la cirugía ovárica. Las complicaciones. Las complicaciones son la esterilidad, que es la incapacidad para quedar embarazada, la osteoporosis, que es cuando la hormona estrógeno ayuda a mantener los huesos, pero en este caso tienes escasez, la depresión o ansiedad y la enfermedad cardíaca. Luego sigue la torsión ovárica, que es una condición que ocurre cuando un ovario gira alrededor de los ligamentos que lo mantienen en su lugar. Esta torsión puede cortar el flujo sanguíneo hacia el ovario y hacia la trompa de falopio. La torsión ovárica puede causar dolor severo y otros síntomas debido a que el ovario no recibe suficiente sangre. Si la restricción sanguínea continúa durante demasiado tiempo, puede provocar la muerte del tejido. La torsión ovárica puede causar dolor severo y otros síntomas debido a que el ovario no recibe suficiente sangre. Si la restricción sanguínea continúa durante demasiado tiempo, puede provocar la muerte del tejido. Generalmente, el padecimiento afecta solo a un ovario. Los médicos también suelen llamar a esta condición torsión anexial. Los síntomas son las náuseas, el dolor pélvico intenso, los vómitos, la fiebre y el sangrado anormal. El trabajo de parto prematuro inicia antes de completarse las 37 semanas de embarazo. Sus síntomas son contracciones cada 10 minutos o más seguidas, filtración de líquido, sangrado de la vagina, dolor leve y constante en la espalda, sensación de presión en la pelvis o en la región inferior del abdomen, cólicos leves, manchado, sangrado vaginal leve y rotura prematura en las membranas. Sus complicaciones. El nacimiento de un bebé prematuro, como consecuencia, podría nacer con problemas de salud, como el bajo peso al nacer, dificultades respiratorias, órganos subdesarrollados y problemas de visión, mayor riesgo de parálisis cerebral, problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento. Con prevención, quizás no se pueda prevenir un parto prematuro, pero para favorecer un embarazo saludable y a término, podrías recibir atención médica prenatal de manera regular, seguir una dieta saludable. Algunas investigaciones sugieren una dieta alta en ácidos grasos poliinsaturados, lo cual ayuda a tener menor riesgo de nacimiento prematuro. Evitar las sustancias de riesgo, esperar un tiempo entre cada embarazo, tener cuidado al someterse a técnicas de reproducción asistida,
Tratar las afecciones crónicas. Otra enfermedad es la enfermedad inflamatoria pélvica. Es una infección en los órganos reproductores femeninos. Generalmente ocurre cuando las bacterias de transmisión sexual se propagan desde la vagina al útero, las trompas de falopio o los ovarios. Sus síntomas. Algunas mujeres no experimentan ningún signo o síntoma, por lo que es posible que no se sepa de ella hasta que se tenga problemas para quedar embarazada o se desarrolle un dolor pélvico crónico. Por el contrario, si se presentan síntomas, pueden ser sutiles o leves, y algunos de ellos son dolor leve a grave en la parte baja del abdomen y la pelvis, flujo vaginal anormal o abundante, sangrado uterino anormal, especialmente durante o después de las relaciones sexuales o entre los ciclos menstruales, dolor durante las relaciones sexuales, fiebre, a veces con escalofríos, dolor o dificultad al orinar u orina frecuente. Sus causas, muchos tipos de bacterias pueden causar esta enfermedad, pero las infecciones por gonorrea o clamidia son las más comunes. Por lo general, estas bacterias se contagian durante las relaciones sexuales sin protección. Menor comúnmente, las bacterias pueden entrar en el tracto reproductivo en cualquier momento en que la barrera normal creada por el cuello del útero sea perturbada. Esto puede ocurrir durante la menstruación y después del trabajo de parto, el aborto espontáneo o el aborto. Y en raras ocasiones las bacterias también pueden entrar en el tracto reproductivo durante la inserción de un dispositivo intrauterino o cualquier procedimiento médico que implique la inserción de instrumentos en el útero. Factores de riesgo. Varios factores podrían aumentar el riesgo. Son los siguientes: ser una mujer sexualmente activa con menos de 25 años de edad, tener múltiples parejas sexuales, mantener relaciones sexuales con una persona que tiene más de una pareja sexual, tener relaciones sexuales sin preservativo, ducharse regularmente, lo que altera el equilibrio entre las bacterias buenas y las dañinas en la vagina y podría enmascarar los síntomas. Tener antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica o una infección de transmisión sexual. Las complicaciones no tratada puede hacer que se formen bolsas de líquido infectado y tejido cicatrical en el aparato reproductor. Esto puede causar daños permanentes a los órganos reproductores. Las complicaciones de este daño pueden incluir embarazo ectópico, que puede ocurrir cuando la enfermedad no tratada ha causado el desarrollo de tejido cicatrizante en las trompas de falopio, lo cual impide que el óvulo fecundado se abra paso a través de la trompa de falopio para implantarse en el útero, y en cambio se implanta en las trompas de falopio. También la infertilidad, dolor pélvico crónico, que puede causar dolor pélvico que puede durar meses o años. Absceso tubo ovárico, lo más común es que los abscesos afecten a las trompas de falopio y a los ovarios, pero también pueden desarrollarse en el útero y en otros órganos pélvicos. Como prevención, sería mantener relaciones sexuales seguras, consultar con el médico sobre métodos anticonceptivos, realizarse análisis y que la pareja sexual también se realice análisis. Gracias por su atención.